Nosotros vamos a empezar con nuestro invitado en esta mañana y a pocos días ya de lo que van a ser las elecciones del domingo. Estamos con Carlos Berterret, precandidato a intendente por Compromiso Pringles aquí en la ciudad. Carlos, bienvenido al estudio. Bueno, muchas gracias. Buen día, Miguel, y bueno, buen día a toda la audiencia. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que va a pasar el domingo y cómo lo están viviendo ustedes, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de una elección primaria, lo que hemos conseguido por ahí con los candidatos que han venido estos días es que la gente todavía le cuesta entender un poco las PASO, tema candidatura, tema internas. Bueno, comentanos cómo está hoy eso. Bueno, en principio fue una campaña tranquila, no sé si ustedes lo notaron también, pero fue una campaña sin agresión verbal, sin chicanas, con muchas picardías, sí, hay que decirlo, pero me refiero a, por ahí incluso hubo un intento de algo calumniador hacia uno de los candidatos, y el resto reaccionó con repudio, porque realmente nos parecía, hicieron correr un rumor muy bajo, y un candidato de otro partido, y realmente nadie se prendió en eso de los otros partidos políticos como diciendo el que quiera embarrar la cancha que lo haga, nosotros no entramos en eso. Así que eso también fue muy bueno, me parece que ha sido una campaña buena, que ha sido una campaña donde cada partido está poniendo lo mejor, cada línea o cada partido está poniendo lo mejor para estas elecciones, donde en la lista se ve gente nueva y se ve gente buena, y eso hay que decirlo, eso está en todas las listas. Por supuesto que nosotros tenemos muchísima confianza en la lista nuestra, en el armado de la lista nuestra, que de alguna manera combina experiencia con juventud, con una bocanada de aire fresco de militancia, de gente que se anima a la política a partir de una decisión ya no personal, te diría que también con mucho involucramiento de lo familiar, de gente apoyándolo, lo que de alguna manera revierte un poco eso del no te metas en política porque te ensucias o por lo que sea. Realmente la lista nuestra al menos es una muestra de que realmente está participando mucha gente buena, nueva, capaz. Por otra parte, la confusión es lógica, la confusión incluso la tienen, bueno, fíjate que se vota representantes para el Parlasur, para el UNASUR, y te dicen que en realidad empiezan a cobrar ahora y empiezan a ejercer en el 2017, creo que es. Son cosas que no han quedado de todo claras y no ayudan en estas elecciones. Boletas kilométricas. Y el tema de las PASO que nunca se terminó. Las PASO en realidad nunca se terminó de entender. Las PASO fueron para democratizar de alguna manera los partidos políticos. Entonces antes había un feudo que era el partido político que podía eternizarse con determinados candidatos porque manejaba la interna. Lo que hace las PASO es abrir el partido a la comunidad. Entonces vos podés votar en la interna de alguna manera de otro partido. Por otro lado, establece un umbral que quien no supera ese umbral no puede pasar a las elecciones generales. Eso es en teoría. La verdad es que económicamente obliga a los partidos políticos chicos como el nuestro a un esfuerzo económico tremendo, porque es clara la diferencia, clara y notoria la diferencia de recursos económicos que tienen los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos grandes, por ejemplo, con respecto a un partido vecinal. Es claro y notorio porque incluso hasta la boleta que ustedes van a encontrar en el cuarto oscuro, en el caso de Compromiso Pringles la tenemos que pagar nosotros. En el caso de los otros partidos políticos, cualquiera de los otros 7 a nivel local, es una boleta que ya le viene con la boleta provincial o nacional. Claro. Es ya una ventaja. Por lo tanto, es económicamente un gasto menos, pero funcionalmente te obliga a estar 3-4 meses en elecciones, y yo creo que eso desgasta a la gente. Lo que antes podía ser un esfuerzo concentrado de 2 meses y medio, realmente estar ahora con las PASO, luego de esto quedan
quedan 5 candidatos y que se encuentran en octubre, y te obliga a estar casi en elecciones permanentes la mitad del año. Y eso desgasta a los candidatos y desgasta, para mí, a los ciudadanos también. ¿Qué es importante remarcar ahora con respecto, por ejemplo, a las PASO? Por ahí ya lo habíamos dicho en otra oportunidad que hay como hay picardía. Yo dije que no había golpes bajos, que no había campaña sucia, que no había agresividad, pero sí que hay picardía. Y dentro de esas picardías, miren, ¿para qué van a votar a Compromiso Pringles si ya pasa en octubre? Vote a fulano para que le gane a Mengano, para que pase el menos peor o el más mejor, como se lo quiera ver, de otro partido político. Y no es así. Yo les pido a todos los que confían en Compromiso Pringles, en la propuesta, en el equipo, en la lista, que voten a Compromiso Pringles en las PASO y voten a Compromiso Pringles en octubre. Que no le hagan el juego no nos ayudan a nosotros que gane o pierda determinado candidato de otra línea política. No nos gana, no nos ayuda, no nos perjudica, no nos mueve, no nos influye. Lo mejor que puede pasar es que Compromiso Pringles gane en las PASO y se posicione muy bien para las elecciones de octubre. Si quiere ayudar a Compromiso Pringles, esa es la única forma de ayudarlo. Que ponga la boleta de manera que no sea anulada. Y ese de que no sea anulada es que ponga nuestra boleta sola. El domingo, sí, cuando entre el cuarto oscuro, se van a encontrar con un mar de boletas multicolor, de todos los colores, un arco iris. Y seguramente recostado hacia la derecha por el número, es la lista 664, va a encontrar una boleta blanca, cortita, que bueno, lamentablemente tiene mi foto, pero eso no se puede, no se puede obviar. Bueno, la lista 664 de Compromiso Pringles, si ponen el sobre esa boletita sola, 664 de Compromiso Pringles, eso ya vale, el voto vale. Digo porque hay muchas dudas diciendo esta boleta se puede poner sola o estoy obligado a poner boletas. Bueno, y si quiere votar a otro candidato a nivel provincial o nacional, Scioli, Massa, Macri, Stolbizer, etcétera, yo le voy a pedir ahora que haga un ejercicio mientras yo estoy hablando. Busque alguna de esas boletas kilométricas que le han dejado en su casa cualquier otro partido político, extiéndala delante suyo, y esta parte de la derecha que dice precandidato a intendente fulano de tal, sáquelo, córtela y ponga la boleta nuestra. Si nos quiere votar a nosotros en compañía de otro partido provincial o nacional. Si llega a meter una boleta completa de las otras, más la nuestra, se anulan los votos locales y nos perjudica. En las PASO del 2013 tuvimos casi 600 votos anulados de esa manera. Y 600 votos es una cantidad importantísima. Vos ponete a pensar que nosotros sacamos, la diferencia entre el primero y el segundo fueron 300 votos.Nosotros sacamos 3.700 y el Frente para la Victoria había sacado 3.300. Y nosotros esos 3.700 son sin esos 600 votos. Que hubiera sido mucho más la diferencia. Hubiera sido mucho más la diferencia, se podría haber pensado en otro resultado incluso más amplio en la general. Pero bueno, desde el momento que nace Compromiso Pringles, estos problemas que te estoy diciendo siempre estuvieron presentes, así que hay que afrontarlos. Ayer me hacías recordar que ayer vino un chico y me decía que él llevaba la tijera en el bolsillo en algún momento como para cortar boleta ahí, ¿no? Que eso lo puede hacer la gente también, pero obviamente por ahí lo más cómodo es llevar ya la boleta con directamente preparada. Mira, bueno, si exactamente, por ahí otro tema importante es, en Rivadavia 1071, voy a pasar un chivo que no es chivo porque ya no existe más. En ese momento estaba el Mundo del Tornillo, la casa de Frank, Casa Frank, y ahí tenemos el local nosotros. Si la persona nos quiere acompañar a nosotros en el voto local, al Compromiso Pringles, pero no sabe cómo cortar boleta, y que vaya al local de Rivadavia 1071, hay gente a la mañana y hay gente a la tarde, en determinados horarios puede consultar dónde vota y puede decir, miren, yo los quiero votar a ustedes, pero a nivel nacional quiero votar a tal lugar.
Ayer fui a una casa, por ejemplo, que tenían un lío de boletas impresionante. En definitiva, esa persona quería votar a Scioli y a nosotros. No quería votar gobernador, diputado, no quería votar nada. Scioli, bueno, cualquiera sea la combinación que se le ocurra, que concurra a Rivadavia 1071, que ahí tenemos el local de Compromiso Pringles, y que pidan, miren, yo quiero votar a fulana de tal y a ustedes. ¿Cómo tengo que cortar boleta? ¿Me ayudan? Y la gente, bueno, está a disposición para eso. Bien. Carlos, ¿tenés decidido quién vas a votar en Gobernación y a nivel nacional? Vos sabés que a nivel nacional, vos conocés, yo no abriría un local de él acá, lo admiro, pero no abriría un local de él acá porque creo que yo quiero prevalecer todo lo que sea la parte local, vecinalista de Compromiso Pringles. Bien. Y por lo tanto no quiero confundir, pero todos saben que yo soy una persona que desde hace muchos años sigo a Víctor de Genaro, que me parece una persona que tiene una concepción de Estado que a mí me gusta, que hasta los críticos, las personas opuestas ideológicamente a él, acá me pasó cuando vino Coronel Pringles, una persona que está en las antípodas del pensamiento, dice, no, yo no estoy de acuerdo con él, le admiro la honestidad y la valentía. Vos fijate que hoy a un político que se manejó a aquellos niveles, que se le admire la honestidad y valentía, yo digo, es el mejor insulto que quizás pueda recibir una persona, que te admiren la honestidad y la valentía, aunque ideológicamente no coincida. A nivel nacional yo ya lo tengo decidido, que es de Genaro, y a nivel provincial tengo dudas. Yo cuando era estudiante de trabajo social en Bahía Blanca, trabajábamos en villas de Bahía Blanca. A nosotros nos tocó una villa que ya no existe, que es Villa Zapito, que era camino a la Carrindanga, a continuación de Villa Floresta, que vivía una situación muy, muy complicada, y una de las personas que trabajaba ahí era Jaime Linares, que en ese momento era concejal en Bahía Blanca. Sí. Y realmente cuando vino acá nos acordábamos de toda esa época, tiene mucha memoria, nos acordábamos de toda esa época, y realmente yo lo aprecio, lo respeto. Por otro lado, también en otra de las boletas está Felipe Solá, acompañando a Felipe Solá está Daniel Arroyo, que quizás sea la persona que más sabe de política social de todos los candidatos y de todas las fórmulas. Que estuvo en Pringles, si no me equivoco. Sí. Entonces fue funcionario provincial. Claro, así. Sí. Y para mí, desperdiciado, si querés, no sé, en otro lugar está Toti Flores, candidato a vicepresidente, pero Toti Flores es una persona que respeto y admiro muchísimo. Ese es el perfil de las personas que me gustaría... Así que el domingo ahí vas a tener Voy a tener dilema. ahí, pero nada, ya voy a llegar con todo decidido. Pero bueno, vos fíjate que te nombré tres personas que quizás no tengan posibilidad de éxito. Y no están casi en el run, ¿no? Pero ideológicamente yo creo que en lo posible hay que votar a quien uno está convencido para que el voto sea positivo en serio. Esa unión de votos, te estoy enfriando el mate. No hay problema. Esa unión de votos en contra de, me parece que no ha sido nunca bueno para el país, para la provincia y para el municipio. Recién mencionaste a Daniel Arroyo, que lo he visto en televisión, en programas de Buenos Aires, y él vino, a Pringles, yo me acuerdo que había venido a un centro aquí de comunitario y demás, pero él da estadística, ¿no?, de pobreza. Pringles no está ajeno a eso. Carlos, vos conocés mucho la situación, sos asistente social, contame, ¿cómo está hoy la realidad y si se va a profundizar más, ¿no? Y cuáles son las cosas que hay que hacer, en este caso lo que proponen ustedes? Claro, lo que tiene que ver con lo que va a pasar depende de muchas cosas, depende no solo de Pringles, sino depende de provincia y de nación. Por lo tanto, no es algo que pueda depender solo de acá. Sobre lo que tiene que ver con las estadísticas, por ahí recordar que el otro día le hicieron decir a la presidenta que la nación tenía un 5% de pobreza y un 1% de indigencia. Lo que es quererla muy poco, quien le alcanzó esa estadística, porque es casi desnudar lo absurdo de esas cifras. Incluso le hicieron decir que estaba mejor que Alemania, qué sé yo. Sí. Realmente son disparates. Uno puede seguir muchas estadísticas porque hay para todos los gustos. Yo trato siempre de enfocarme en lo que es, o respeto mucho,
el Observatorio Social de la UCA, de la Universidad Católica, y ellos hablan de una pobreza del 20 y pico %, una indigencia del 7%. En realidad todo es muy variable y te digo por qué. Porque falta uno de los indicadores principales. Para medir la pobreza y para medir la indigencia se refieren a algo que es canasta básica total y canasta básica alimentaria. Canasta básica alimentaria es lo necesario que tenés que tener para comer todos los días, una familia tipo. Entonces, si vos no alcanzás ese monto de dinero, quiere decir que sos indigente, entrás en la categoría de indigente. Ahora bien, podés tener para eso, pero no te puede alcanzar para vestirse o para comprar artículos escolares o el tema de transporte, de movilidad, etcétera, y entonces ya eso se llama canasta básica total, y si estás abajo de eso es la línea de pobreza. Como no hay un índice cierto, el INDEC ha sido intervenido, manoseado, no se publican cifras desde hace un tiempo atrás en muchos rubros, es muy difícil saber cuánto hay de uno y cuánto hay de otro. Lo que yo digo es, cuando a vos te quieren comer, está en vos transformarte en una hamburguesa o en un ladrillo. Entonces, más allá de las cosas que no manejemos a nivel nación o a nivel provincia, acá, a nivel Coronel Pringles, se pueden hacer las cosas muchísimo mejores de los que están ahora. Y eso te significa plantarte mucho mejor ante el tema de la indigencia y ante el tema de la pobreza. Y eso sí lo podemos hacer con una reforma profunda de cómo se están llevando a cabo las políticas sociales acá, que yo las he expuesto brevemente, pero se trata de lo que sea Secretaría de Desarrollo Social, dedicarlo a los problemas que duelen a los pringlenses, que tienen que ver con el abuso sexual infantil, con la violencia de género, con la delincuencia juvenil, con las adicciones, con la bulimia, con la anorexia, con el suicidio, etcétera. Problemas duros, problemas complejos que siempre los pasamos por el costado y nunca se abordan de lleno muchas veces. Porque no es solamente que no es suficiente con que hoy haya empleados comprometidos trabajando en el tema. Toda la estructura de un organismo de acción social los tiene que acompañar. Y lamentablemente no se los acompaña. Eso por un lado. Y por el lado de la indigencia, nosotros ya planteamos el proyecto Hambre Cero, que tiende a articular, que tiende a sacar del espacio político esto que se usa como moneda de cambio político. Subsidios, cuestiones materiales, etcétera. Yo creo que eso hay que sacarlo del ámbito político, y el Estado tiene que estar sentado en una mesa conjunta con diversos tipos de instituciones religiosas, sociales, etcétera, como para decir, bueno, organizo la parte asistencial de la mejor manera posible, y que no dependa de ningún vaivén político. Eso es lo que pienso yo, por un lado. Por otro lado, es ridículo hablar de combate de pobreza, la indigencia, y no plantear el tema del empleo o el tema laboral. A ver, el trabajo te resuelve el 60% de los problemas sociales, 60 o 70%. Después te queda un 30 o 40%, que es muchísimo, que tiene que ver con las cuestiones esas que te dije yo. Por eso, para nosotros lo que es la Secretaría de Desarrollo Social en mi gobierno, va a nuclear la parte de salud, la parte social, pero también la parte de deportes y la parte productiva, porque nos parece que todo eso hace al desarrollo social. Y querer abordar el tema de la pobreza sin abordar el problema de trabajo, de empleo, de generación de empleo, y es ridículo, porque la gran apuesta por la dignidad la da el trabajo. El ejemplo imitativo de padre a los hijos, de cómo uno se supera en la vida, lo da el trabajo fundamentalmente. El trabajo es el estructurador de la vida familiar y de la vida social. Por lo tanto, cuando no tienen trabajo los padres, se va desmembrando, se va desintegrando de alguna manera la vida familiar. Realmente son golpes muy duros para el núcleo de la familia pringlense. Así que el trabajo como otra de las grandes respuestas para pobreza e indigencia. Bien, en el caso de los sueldos, hoy hablabas un poco de los índices de pobreza, y bueno, estamos muy bajos, ¿no? Sí. Carlos, acá. Sí. Va a ser un tema eso también. Pero ¿no? va a ser un tema porque, ¿sabés qué pasa?
A ver, vamos a dividir la respuesta. Sí. Lo cierto, yo no haría despido masivo, no voy a hacer despido masivo de empleados municipales. Eso que en su momento muchos directores de área están haciendo correr, miren que si nos vamos nosotros, se van ustedes, sepa todo empleado municipal que está trabajando que el despido masivo no existe. ¿Qué despido puede haber? Y bueno, si vos sos un ñoqui, yo lo lamento, porque vos estás... Los 1.241 trabajadores tienen que ser trabajadores, o sea, tienen que estar para trabajar. Porque esto, a ver, ¿esto cómo se mantiene? Con las tasas, con los impuestos. ¿Cuál es la razón de ser del empleado municipal? Brindar un servicio público con calidad y con economía. Esas son las dos cuestiones. O sea, le tiene que llegar un buen servicio público al menor costo posible para todos los ciudadanos de Coronel Pringles. Entonces, por un lado, no va a haber despido masivo. Ahora digo, sería importante una muestra de racionalidad del actual gobierno de no seguir tensando la cuerda y ampliando una base de empleados municipales que conlleva esto que decís vos. Si vos recaudás 100 y tenés 100 empleados municipales, le toca 1 peso a cada empleado municipal. Si vos recaudás 100 y tenés 400 empleados municipales, le toca 25 centavos a cada empleado municipal. Entonces, vos podés dar gestos, yo ya lo he dicho, los gastos de representación, eliminarlo, controlar los viáticos, lo que significaría reducir el sueldo del intendente a la mitad. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a reducir la planta política a más de la mitad para generar un monto que mueva la obra pública con mano de obra intensiva y generar alguna otra alternativa. Ahora, sería importante que haya una muestra de racionalidad y que no haya un festival de puestos que yo le pido a la gente que reflexione. El problema no somos nosotros, el problema es que va a pasar en las elecciones si llega a perder el actual intendente, en las PASO me refiero, y después en las generales, es decir, le están asegurando la continuidad. ¿Qué ha pasado en años anteriores con respecto a esto? Entonces me parece que tiene que prevalecer la cordura desde los estamentos máximos del ámbito municipal. Bien. Carlos, bueno, hablábamos recién de números, ¿no? Del presupuesto son 70% de lo que se va a sueldos. Sí, 70%. ¿Te va a alcanzar el presupuesto que se está manejando? ¿Se va a Ampliar? Obviamente se va a ampliar seguramente por la coparticipación. La coparticipación tiene dos características. Crece aproximadamente 30 millones todos los años. Ajá. De esos 30 millones hay una parte que ellos te dicen, miren, vamos a crecer tanto, y después hay un plus porque se recauda más, porque los impuestos tienen otro componente, y también depende de la inflación y de otras cosas, por lo tanto a Pringles le llega más. Pero no tenés para hacer, en el tema de gastos, gastar menos, gastar con un mejor orden de prioridades, y desechar todos los gastos superfluos, lo que tiene que ver con telefonía, el mal gasto que se sabe en combustibles, horas extras en algunos casos o en muchos casos absolutamente injustificadas, la disminución de la planta política. Es decir, se puede hacer recortes sin tocar ni a la estabilidad de los empleados municipales, sin tocar los gastos de salud, los gastos esenciales. Vos fíjate que se puede hacer un montón de gastos de recortes en gastos superfluos, y eso es muy importante. ¿Se puede recaudar más? Sí, se puede recaudar más, porque hay algo, creo que se llama efecto Tansi, que es así. Vos sos un contribuyente, yo a vos te pongo una tasa de 10 pesos y la pagás. Entonces digo, bueno, voy a recaudar más, le voy a poner una tasa de 20 pesos y la pagás. Y después me embalo, digo, una tasa de 30 pesos y la pagás. Y entonces ya me se ve. Y digo, bueno, le voy a poner una tasa de 1.000.000 de pesos, dejaste de pagarla. O sea, cuando quiero recaudar más, presionando más siempre a los mismos, dejan de pagar los impuestos, aparte de ser castigados, porque pagan y se los presiona cada vez más, dejan de pagar los impuestos y lográs el efecto inverso, disminuye la recaudación. Por lo tanto, creo que hay que ampliar la base de los que pagan. Creo que hay que hacer planes de pago, creo que se tiene que empezar con un sistema de cobradores domiciliarios, como existen, que tiene sus inconvenientes. Tiene que haber un sistema de seguros de riesgo, porque manejan
dinero, claro. No es fácil, pero vía internet hoy por hoy se te ofrecen distintas posibilidades en diálogo entre el municipio y el contribuyente para saber otros planes de pago. Es decir, se debe ampliar la base de contribuyentes y por otra parte pensar algunos temas que hoy por hoy no tienen, vos sabés que la tasa de seguridad, por ejemplo, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay una doble imposición, te lo cobra provincia y no te lo puede cobrar el municipio. En otros casos vemos que puede haber actividades que pueden ser gravadas con tasas mínimas, pero que pueden empezar a permitir un recupero. Otro tema aparte es las viviendas. Vos fíjate que muchas personas cuando van a pedir vivienda te dicen, miren, si me dieran una vivienda, aunque tuviera que pagar lo que pago de alquiler, pero ya sé que la vivienda es mía. Un alquiler hoy está en 1.800 pesos. Ninguna cuota de una vivienda o casi ninguna está en ese monto. Y sin embargo no se pagan. Hay una gran morosidad. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una tarea de convencimiento y de invitación a que se sumen, porque es plata que hoy está perdida, que empezaría a entrar al municipio y que permitiría ampliar algunos de los servicios que realiza el municipio. Bueno, Carlos, te agradezco por haberte venido aquí a los estudios. Se nos termina el tiempo, pues ya tenemos otro invitado, pero quedan muchos temas por preguntarte, sí. Pero bueno, vamos a tener seguramente tiempo hasta octubre vamos a tener tiempo también para invitarte nuevamente y seguir hablando de esto. Así que agradecerte, sé que estuvieron capacitando fiscales también ayer, anteayer y demás, y esperar que tengan todo el éxito, ¿no? Como siempre les digo, el próximo domingo en estas primarias y luego, bueno, camino a lo que va a ser octubre ya las generales. Bueno, yo te agradezco muchísimo, vuelvo a reiterar la invitación, que se acerquen al local. Si tienen dudas del corte de boletas, si tienen dudas de si pueden poner la boleta sola o no, etcétera, y que nos respalden, que no entremos en ese juego de vamos a ayudar a fulano a que le gane a Mengano y después votamos a Compromiso Pringles. Eso no nos ayuda, nos perjudica. Lo mejor que puede pasar es que quien quiera votar a Compromiso Pringles, vote a Compromiso Pringles, ahora en las PASO y en octubre. Bueno, pasó por los estudios el precandidato a intendente por Compromiso Pringles, Carlos Berterret.